Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el lugar y la hora en la que nos escuchen. Como me imagino que muchos de ustedes se encuentran de vacaciones, como yo lo estoy, pues me permití poner este fondo para ambientarnos todos y seguir disfrutando de las mismas. Pero no quise que acabara el año y el equipo de producción de Titanes del Mundo del Trabajo tampoco sin agradecer mucho, sin agradecerles mucho a todas y a todos ustedes que nos han visto y escuchado este año. Pasamos de tener decenas, luego cientos, luego miles y ahora ya podemos decir que tenemos decenas de miles de radioescuchas o de personas, de escuchas o de personas que nos han visto por video. Nuestras videos y nuestras grabaciones que son transmitidas por YouTube y o por Spotify principalmente, han recibido una respuesta impresionante. Todavía, sí, claramente tenemos a muchísima gente en México, pero cada día está creciendo más el número de personas que nos están viendo también fuera del país. Y yo quiero reiterar en nombre del equipo de producción, en el mío propio, en el de Alfredo Bernades, nuestro agradecimiento a todas y a todos ustedes por seguirnos viendo, por seguirnos escuchando. Este año ha sido un año muy interesante. Este año tuvimos más de 40 entrevistas, 40 presencias en el podcast. Empezamos con Alfredo con el episodio número 43 y no, miento, no es cierto que en el episodio número 43, con el episodio número 35, es que ahorita les voy a decir la referencia al 43 y por eso me quedé con la idea. Con el episodio número 35, el 7 de enero, donde Alfredo entrevistó a Lourdes López. Y luego seguimos con José Bonifacio Jiménez, el Boni, luego tuvimos a Fausto Ríos, en este caso 2 ocasiones, a Joaquín Peón Escalante, a varios líderes sindicales, algunos que dieron nombre y otros no, por distintas razones, lo cual para efectos del podcast era muy importante escuchar lo que opinaba en aquel momento de la huelga de Audi. Tuvimos a Pedro Pablo Juárez Vallejo, a Jorge Robles, a Mauricio Reynoso, a Xóchitl Córdoba, a Ana García, a Jorge Jáuregui, a Miriam López, a José Pepe Lizondo, a Tlaloc Rafael García. Tuvimos a Alejandro Salafranca de la Secretaría del Trabajo, a Gustavo Pérez Ríos y a Karina García conversando con nosotros sobre quimioterapia. Tuvimos a Antonio Reos, a Mari Micarlo, a Hermes Ruiz, a Luis Goya, a Arturo Gra, a Laura Yadó, hablando en su momento sobre coaching, a Paola Ortiz Machaín, a a Juan Carlos García desde Panamá, a Fernando Ortiz, a Sergio Delgadillo, a Miguel Ángel Sánchez, a Mauricio Torres Estrada, a José Luis Monzón desde Canadá, Enrique Vigil. También tuvimos a Fernando García Chapuli, Alejandro García, Javier Santiago y Olivia Pita González desde España, una serie de capítulos, el episodio 68 al 71, que me hizo el favor de conducir Fernando Ortiz en mi ausencia por encontrarme fuera del país. Luego vino Antonio Serrano, un programa muy interesante con el gran director de cine mexicano Antonio Serrano, bueno, y de teatro. Ariosto Aguilar, hablando sobre temas de agua. Luis García Orozco, que es la segunda vez que también participa en el podcast, pero esta vez hablando de cómo le ha ido después de ya un periodo de más de 3 años en España y cómo ha cambiado un poco su vida personal y profesionalmente. Tuvimos a Paco Hernández hablando de taoísmo y cómo cambió de una vida absolutamente corporativa a convertirse en un médico de medicina china, a Sofía Grandolini desde Argentina, a Jesús Vega, a Alejandro Rojas y a Héctor Gómez, muy recientemente ambos, hablando sobre la Fórmula 1. Por un lado, Alejandro, lo que vemos, algunas de las cosas que vemos, lo que estaba sucediendo, y Héctor platicándonos de lo que a veces no vemos, lo que sucede en las pistas. Hacía la referencia al episodio 43, porque en ese episodio, mi querido amigo
gran profesional y al cual le deseo que siga luchando, que mantenga y que haga todo lo que tenga que hacer en terapias y demás para recuperarse. Mi querido amigo Alfredo Bernades decía en aquel episodio 43, me voy, ya no puedo, no consigo gente que quiera participar en los episodios, en el podcast, entonces me voy a tomar un receso. En esa semana, Alfredo y yo conversamos y decidimos relanzar el podcast de Titanes del Mundo del Trabajo juntos. Y desde el número 44, estamos en el 82 con pues hemos estado varios capítulos juntos, varios episodios juntos. Después, como ustedes saben, nuestro amigo Alfredo tuvo un tema de salud más o menos importante, nos dejó en el episodio 53, pero estoy seguro que volverá con nosotros. Y Alfredo, te reitero, nuestro mayor deseo de que pronto te volvamos a ver y que tengas una plena recuperación. ¿Y de qué platicamos con toda esta gente que nos hizo el favor de estar? ¿Cómo hemos ido posicionando el podcast? La verdad es un trabajo bastante entretenido, complicado, en que nos hemos visto así como con algunas veces con dificultades para conseguir quién nos va a acompañar, pero yo estoy feliz, he disfrutado muchísimo la experiencia y vamos con todo en el 2025. Vamos a posicionar este podcast de Titanes del Mundo del Trabajo como el principal podcast de habla hispana en temas de la función de recursos humanos. Ese es el reto. Vamos por muy buen camino y vamos a seguir. No nos vamos a dar por vencido y vamos a seguir adelante. Y por ello les invito que no solo nos escuchen, nos vean y además que nos den likes, sino también que nos dejen sus comentarios, que nos propongan a quién quisieran ver o escuchar en el podcast, porque estamos abiertos a que esto lo podamos hacer juntos. Este año hablamos de muchísimos temas, tuvimos, como les digo, 43 invitados. Entonces, bueno, tuvimos oportunidad en varias ocasiones de hablar de coaching, hablamos de la psicología en el mundo del trabajo, de psicología del trabajo, lo cual es muy relevante. Hablamos de planeación y el mundo de recursos humanos. Hablamos de la importancia de la contratación de talento y los retos que implica hoy para las organizaciones, sobre todo contratar a personas de ciertas generaciones. Y lo hemos discutido mucho, en buena medida porque las empresas, las organizaciones no se han sabido adaptar a las necesidades del mundo de hoy. Yo soy un absoluto crítico, no de los millennials o de los centennials o de las nuevas generaciones, sino mucho más de las empresas que no han tenido la capacidad de entender que ellas son las que se tienen que adaptar para que estas nuevas generaciones decidan entrar, incorporarse a una organización y luego seguir colaborando en la misma y mantenerse, es decir, que haya una buena retención. Hablamos también mucho de calidad en el trabajo, de la importancia de la calidad de hacer bien el trabajo, un tema que a mí me apasiona, de accountability y cómo la gente tiene que asumir responsabilidad personal y activa por los resultados que tiene que alcanzar. La gente tiene que construir su propia carrera y no solo es responsabilidad de las empresas o de las organizaciones donde trabajen estos ejecutivos, estos colaboradores, para que esto suceda. Después hay un trabajo personal muy importante. Hablamos, como les decía en la introducción, de la huelga, del tema de la huelga de Audi, pero también de lo que significa una huelga en general, donde Alfredo hace una referencia de cómo las huelgas se convierten en un fenómeno social, en un fenómeno de la comunidad que rebasa la instancia de solo la empresa. Y es muy importante entender las consecuencias de una huelga. Hablamos de caos, hablamos de las consecuencias que significa que haya una huelga, hablamos de la experiencia de cómo es trabajar en el extranjero. Tuvimos experiencias o gente que nos habló de esto en España, en Argentina, en Panamá,
mexicanos que están en otros lugares, como la experiencia de hablar desde Canadá, de cómo se vivió o cómo se vive este fenómeno, de cómo estar en Canadá, cómo trabajar con jefes chinos. Y eso también fue bien interesante. A mí me pareció uno de los episodios muy reveladores porque, pues eso, tenemos como que entender cosas que normalmente no estamos acostumbrados. Hablamos de la risa con Pepe Elizondo, del buen humor, de la importancia de reír en el trabajo, de reír en nuestra vida para tener una salud emocional más plena. Obviamente hablamos de salud emocional, hablamos de wellness, hablamos de balance de vida y trabajo, hablamos mucho de tendencias en materia de recursos humanos, lo que se está viendo y lo que creemos o lo que se cree que va a pasar. Sergio Delgadillo, Jorge Jauregui, Mauricio Reynoso hicieron referencias muy interesantes a estos temas en su momento. Hablamos de burnout y las consecuencias del burnout. Yo, por la experiencia profesional que tengo trabajando para las empresas a las que les doy cursos, conferencias o doy consultoría, me ha tocado ver y sentir que hay muchísimo de este fenómeno de gente quemada en el trabajo. El burnout está a tope. Estamos hablando de la importancia de la salud ocupacional, de la salud mental, pero por el otro lado también estamos hablando de burnout. Y creo que otra vez no se está haciendo suficiente. Tuvimos la oportunidad de hablar con artistas, con artesanos, con gente que trabaja con ellos y con ellas, con los mismos artistas, para que nos dijeran cómo es el mundo del arte y en su relación con el mundo del trabajo. Me parece que ahí también hay unas oportunidades increíbles que no hemos a veces valorado o entendido. Hablamos de inspección en el trabajo, lo que está haciendo la Secretaría del Trabajo para inspeccionar las condiciones de trabajo en las empresas y los esfuerzos que están haciendo las autoridades en esta materia. Hablamos de la importancia de planear el retiro con Toño Reus y lo que él nos dijo de su propia experiencia personal, algunos tips, algunos consejos de lo que él cree que se tiene que hacer para lograr un buen retiro. Y se platicó en más de una ocasión de este tema, sí, muy importante con Toño, pero lo volvimos a platicar en un par de ocasiones. Me acuerdo que Jorge Jauregui también es una referencia, Mauricio Reynoso hizo otra referencia al respecto. Hablamos, como les decía en su momento, con Karina y Gustavo sobre el efecto de la equinoterapia, cómo la terapia con caballos puede hacernos aprender temas de liderazgo, de trabajo de equipo, una práctica que están llevando ellos muy cerca de Cuernavaca y a lo cual pues recomiendo ampliamente. Hablamos de la dignidad del trabajo, de cómo se relacionan también los temas religiosos y el trabajo, cómo lo ven distintas religiones y cómo está mucho en nosotros otra vez darle el valor que le queramos dar al trabajo y la importancia espiritual o religiosa que tiene el mismo. Hablamos obviamente con Mauricio Reynoso sobre lo que está haciendo a medir, la importancia de medir. Hablamos con Sergio Delgadillo y también con Jorge Jauregui sobre lo que está haciendo la SHRM, la Sociedad Norteamericana de Recursos Humanos, y lo que está haciendo también la Federación Global de Personal, donde Jorge ha jugado un rol muy importante a lo largo de muchos años y que ahora México volverá a ser sede de esto, del Congreso Mundial de Recursos Humanos. Lo fuimos en el año 2000 y volveremos a ser veintitantos años después, lo cual es bien interesante y bien retador. Hablamos, les decía, mucho sobre tendencias, la función de recursos humanos y sus retos, cómo se ve hoy la función de recursos humanos y los retos que ella tiene que afrontar, cómo se está transformando la función, cómo en muchas organizaciones se está haciendo una función más pequeña, no menos importante en términos de lo que significa la función,
pero sí el área de recursos humanos. Estamos hablando de más business partners, más gente de recursos humanos incorporados a la función operativa o la función comercial o las funciones core de los negocios en donde están trabajando las empresas, y ahí inmersos las personas de recursos humanos sirviendo desde ahí, sirviendo adentro, no desde afuera. Y me pareció pues bien interesante esa tendencia que estamos viendo. Como hay muchos cambios por las múltiples generaciones trabajando en el mundo del trabajo y los efectos que eso puede traer para las organizaciones en general, no solo para las empresas. Creo que es uno de los grandes retos, tener que trabajar con muchas generaciones al mismo tiempo. Hablamos claramente con Hermes Ruiz sobre la superimportancia de todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías incorporadas al mundo de las relaciones de trabajo, las relaciones humanas, y en concreto a todo lo que está significando la inteligencia artificial para el mundo y para la función de recursos humanos. Creo que estamos viendo la punta de ese iceberg y vamos a ver muchísimos cambios, muchísima transformación de la función de recursos humanos ligada a la mayor incorporación de inteligencia artificial a nuestro quehacer diario. Hablamos en alguno de los episodios sobre la importancia de entender lo que es el género, las cuotas de género, hablar de la feminidad, cómo se ha ido transformando el mundo del trabajo con la incorporación cada día de más mujeres con mayor jerarquía, cómo estas mujeres han roto el techo de cristal y cómo eso está modificando de forma dramática y radical el mundo del trabajo y la función de recursos humanos. Y a mí me parece que es un reto maravilloso y bueno, les debo decir que en el 2025 vamos a tener 2 o 3 capítulos dedicados a esto para entender la importancia de ir con Paola Ortiz Machain, y tuvimos un capítulo bien interesante hablando de lo que es ser madre y trabajadora al mismo tiempo, una ejecutiva de altos vuelos, de una titán del mundo del trabajo, pero además, pues al mismo tiempo ser madre, estar estudiando, o sea, todas las implicaciones que tiene, porque la verdad seguimos viviendo en un mundo muy, muy masculino, a pesar de que hay muchas mujeres en relaciones industriales. Sigue habiendo un alto grado de machismo y tenemos que trabajar en ello. Hablamos, como les decía, en su momento mucho de relaciones laborales. Tuvimos la oportunidad de oír a dirigentes sindicales hablando sobre cómo veían las condiciones laborales en México, cómo veían este tema de la huelga, cómo veían a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y cómo ha ido evolucionando todas estas cosas que fueron producto de la modificación a la Ley Federal del Trabajo en términos de los contratos colectivos de trabajo, cómo han ido afectando, cómo afectaron a los sindicatos, cómo afectaron a los dirigentes sindicales, cómo afectó el mundo de las relaciones laborales y las relaciones de trabajo en México. Y vamos a tener un par de capítulos de ello relacionados con estas 2 nuevas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que entran en el año 2025 en México. La Ley Silla y también lo que tiene que ver con el darle prestaciones y beneficios a todos los trabajadores de las plataformas, lo cual pues tiene como todo puntos buenos, puntos a favor, pero seguramente también algunos puntos en contra, y vamos a analizarlo. Porque a mí me sorprende mucho y bueno, y me parece bien que le querramos dar estos derechos laborales a estos trabajadores, pero hay que ser realistas. 51% de la población económicamente activa de México trabaja en la economía subterránea. No tiene garantías constitucionales de seguridad social, no tiene garantías de un salario mínimo. Puede ser que ganen mucho más que un salario mínimo, pero no tiene una jornada de trabajo, no tiene las condiciones laborales que establece nuestra Carta Magna en las mínimas condiciones. Y desafortunadamente el número de personas que están trabajando en la economía
subterránea, en la economía informal, cada día son más. Entonces vamos como en contrasentido de decir, pues si tenemos una mejor ley federal del trabajo, deberíamos de tener gente, mucha más gente protegida. Y la verdad de las cosas es que esto no ha sucedido. Se han logrado incrementos salariales al salario mínimo muy interesantes, muy importantes. A mí me da risa, y perdón que lo diga, pero me da risa que digan que el gobierno, como si el gobierno hubiera hecho los aumentos salariales. No, es el sector privado el que dio los aumentos salariales. No siempre propuestos por el gobierno, como también nos han hecho creer. En algunas ocasiones lo propuso el sector empresarial, lo propuso el sector obrero, y en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es un organismo tripartito, se resuelve. No lo decide el gobierno. Yo no sé por qué le damos un crédito a alguien que no se lo merece, porque no se lo merece. Quien da los aumentos son los empresarios mexicanos, de todos tamaños, en las pymes, o MIPYMES, en las empresas medianas y en las empresas grandes y muy grandes. Son los empleadores mexicanos, es el sector privado mexicano el que da los incrementos, el que paga los salarios. Entonces, hay que darle justo reconocimiento a quien se merece ese reconocimiento, que es el sector privado mexicano, que es el que emplea a esta gente y es el que paga esos salarios y es el que paga la seguridad social y paga el Infonavit y paga todas las prestaciones y beneficios. Y eso nunca voy a dejar de recalcarlo y darle el justo reconocimiento por ello. Tuvimos la oportunidad de platicar muy largo, bueno, un episodio completo de prácticamente una hora, sobre lo que habíamos visto en el Congreso de ATD, las tendencias que están pasando en materia la Asociación de Desarrollo de Talento, lo que están pasando lo que están pasando en el mundo de la formación a nivel mundial, cambios importantísimos, importantísimos, vienen grandes cambios, cómo se están usando también para ello muchas nuevas tecnologías. Y es muy interesante todo lo que está pasando en materia de formación. Yo creo que es una de las áreas que más va a cambiar en el mundo de recursos humanos en los meses y años por venir, porque muchísimas empresas han tomado la decisión que van a seguir haciendo toda su formación de forma virtual, pero también lo que se han dado cuenta es que la gente se aburre mucho dando formación de esa manera, entonces van a tener que llegar a hacerlo de una manera absolutamente diferente. Déjenme ir cerrando para decirles que también hablamos de comunicación. Tuvimos a Ana García, que nos estuvo platicando de cosas bien interesantes en materia de comunicación, y también tuvimos a, a Juan Carlos García, que nos platicó de la importancia del lenguaje corporal o el lenguaje corporal y no verbal o verbal, y esas grandes cosas que suceden, cómo tenemos que entender mejor el lenguaje no verbal y verbal. Bueno, estuvimos hablando del entorno laboral actual, tuvimos a Juan Carlos García desde Panamá hablando con nosotros de la comunicación verbal y la no verbal y la importancia de la misma. Mucho de esto desde los años 50 en muchas, yo lo recuerdo en clases en la universidad y luego pues en la práctica profesional, es muy importante, y creo que todavía hay mucha raja, todavía hay muchas cosas para sacarle a esto, y si lo ligamos a temas de inteligencia artificial y la importancia del lenguaje no verbal, es impresionante lo que se está haciendo hoy con tecnología para entender el lenguaje no verbal. Y es muy impresionante. Creo que por ahí, por ese lado va a haber cosas súper interesantes. Hablamos en algunos episodios sobre la importancia de la cultura laboral, cómo construirla, cómo reforzarla, cómo hacer muchas cosas en materia de cultura laboral y cultura organizacional, que se habla mucho, pero pensamos que no se hace suficiente.
Con Mauricio Torres tuvimos la oportunidad de hablar sobre seguridad y prevención, cómo el área de recursos humanos, por azares del destino, porque así toca, termina manejando muchas veces temas como servicios generales, pero también termina manejando todo el tema de seguridad y prevención. Y cómo, pues con lo que está pasando en el país, desafortunadamente, sobre todo en México, pero en muchos otros países también, por temas de inseguridad, cómo es muy importante y relevante este tema. Yo recuerdo mucho que al principio me impresionaba mucho cuando iba a Colombia todas las medidas que se tomaban en relación a esto, pero pues hace poco fui a Costa Rica y me tocó también ver cómo se toman algunas precauciones en Panamá y obviamente pues en México. Y fue bien interesante el capítulo de lo que era vivir en Canadá y como les decía, cómo trabajar estando en la industria cinematográfica, lo que era trabajar con directores, con artistas, con técnicos chinos. Es todo un mundo y fue muy interesante ese capítulo, ese episodio de Titanes del Mundo del Trabajo. Cómo ¿qué tenemos que hacer con los adultos mayores? Y ese es otro capítulo que vamos a tener en el año 2025. Voy a tener la oportunidad de conversar largo con nuestro muy conocido amigo y gran profesional Pedro Borda. Vamos a hablar sobre lo que significa la importancia de los adultos mayores. En esta ocasión, para el capítulo o el episodio que hablamos este año, tuvimos la oportunidad de hablar con nuestro amigo Enrique Vigil, que nos platicó de su podcast, nos platicó de su página, de lo que están haciendo en 55 y más, que fue realmente súper interesante. Él hablaba del concepto de que en las personas de 55 y más hay un tesoro no valorado por las empresas, pero yo diría por los países. Eh, Como cuando te ven con canas, con cierta edad, la gente en eso piensa en ti, de ti. Ah, este señor es un viejo, este señor no sé qué. Y creen que te ofenden diciendo esto, cuando la verdad es que lo que deberían es darte reconocimiento. En otras culturas eso es bastante diferente. Yo les cuento a nivel personal que a veces cuando hago algunas publicaciones en mis redes sociales, sobre todo en Facebook, cuando hago ciertas críticas, sobre todo al gobierno mexicano, porque es profundamente inepto, y hace locuras como el Tren Maya y la línea aérea de Mexicana de Aviación, ya hace lo de, no sé, Dos Bocas y demás, ya hago críticas. Muchos de los comentarios que recibo en el Facebook son súper agresivos, pero muchos están relacionados, y bueno, mucha gente que me felicita y me agradece que haga esos comentarios, que me atreva a hacerlos, pero lo que es bien interesante es que hay muchos comentarios eh, negativos de la gente que con lo que me critican es con mi edad y me da absolutamente risa, la verdad. Yo digo, yo podría decir, ¿no? Pobres ustedes con los niños, tarados, experiencia, no lo hago porque no viene al caso que estemos criticándonos por nuestra edad, sino deberíamos hablar de nuestros talentos, de nuestras capacidades y no de nuestro aspecto físico. Yo otra vez creo que en eso vamos a tener que trabajar mucho y vamos a tener una entrevista también ya prevista para el año 2025 para hablar con personas con capacidades diferentes, intelectuales, que están laborando en las empresas, que están laborando en ciertas empresas que les dan oportunidad. Esta organización que se llama Downies, y le vamos a dar un espacio para que nos expliquen lo que hacen y cómo tenemos que trabajar nosotros en nosotros mismos para cambiar lo que estamos pensando y cómo lo pensamos. Hablamos mucho en su momento, ya repetí muchas veces en su momento, perdón, formación. Hablamos de la importancia de la capacitación y la formación. Creo que muchas empresas todavía descuidan mucho la formación de su personal, del talento que tienen y lo que podría significar capacitar mejor a sus personas, a las personas que trabajan, a su capacidad y a su capital intelectual para sacarle más provecho, para que este capital humano se sienta más reconocido y dé mucho más de lo que ya está dando, porque está dentro de una organización y me parece que
las empresas en general no invierten suficiente tiempo y dinero en formación para que su personal explotara, todavía diera más de lo que seguramente ya está dando. Hablamos de integración cultural, no solo de la cultura, sino lo que tiene que ver la integración cultural. Hablamos de cine con Antonio Serrano y el mundo de los actores, de las actrices, de las casas productoras, lo difícil que es hacer una película cuando no se tienen los apoyos, una obra de teatro y entender ese mundo en términos del mundo del trabajo, pero relacionado con el mundo del cine. Y luego tuvimos un episodio súper interesante, muy técnico, sobre el tema del agua. ¿Cómo está México preparado en esto? Si tenemos la capacidad, el talento, si tenemos relacionado mucho con el mundo del trabajo, si tenemos a la gente, suficiente gente formada y preparada para atender los retos en materia de agua. Fue muy interesante el capítulo y el episodio relacionado con esto y todo lo que nos falta, porque la conclusión a la que llegamos es que no necesariamente estamos súper preparados con ello, ¿no? Hablamos de taoísmo, de medicina china, de cómo una medicina alternativa también te puede cambiar la vida, cómo Paco Hernández pasó de una vida corporativa, de ser un ejecutivo de una empresa, y toma esta decisión de hacer un cambio radical, de irse de Ciudad de México a Ciudad del Carmen. No, Ciudad del Carmen no. Bueno, ya no me acuerdo. A Playa del Carmen, perdón, a Playa del Carmen, no Ciudad del Carmen, a Playa del Carmen, y cómo cambió su vida de forma radical, de andar de traje Hugo Boss y corbatas Hermes, andar en manta y guarache, y lo cual pues, es muy retador, pero cómo él se transformó su vida y hoy cómo él se siente más pleno y se siente una mejor persona de lo que era haciendo el trabajo que hay. Hablamos con Sofía Grandolini de cómo es emprender en Argentina, cómo están los retos con la economía argentina y lo que se puede, las dificultades que están pasando, pero también todo lo que han avanzado y que se está avanzando. Tuvimos la oportunidad de hablar con Jesús Vega de cómo es emprender en España, los retos profesionales que significa hoy España. Eso también lo hablamos con Luis García, de las dificultades para emplearte, como en América en general, sobre todo en mercados como Estados Unidos, México y Canadá, los salarios, los paquetes ejecutivos son muy superiores a lo que se paga a posiciones similares en Europa, por más extraño que esto resulte, pero así es. Y tuvimos la oportunidad de hablar, y agradezco mucho a Fernando Ortiz, que tuvo a bien estar en algunos capítulos en mi lugar y tuvo unas entrevistas espléndidas, y luego me hizo el favor de entrevistarme para la presentación de mi libro Tendencias, y estos dos últimos capítulos anteriores, con esta nueva modalidad que estamos probando en Titanes del Mundo de Trabajo, de episodios de solo 30 minutos, como este, donde tuvimos a Alejandro Rojas y a Héctor Gómez hablando de la Fórmula 1. Hablamos obviamente de las implicaciones que tiene en materia de recursos humanos para el mundo del trabajo la Fórmula 1, y fue realmente, a mí me parece súper interesante ambos capítulos, muy reveladores de muchas cosas que seguramente no entendemos. Con esto cierro, reitero profundamente de corazón mi más profundo agradecimiento a todas y a todos los que nos han visto y escuchado en este año 2024. Les quiero desear lo mejor para el 2025. Los invito a que se pongan pocas metas o una sola gran meta y algunos objetivos. En la lógica de nuestra metodología, lo sencillo, hay que tener la menor cantidad de metas posibles, quizá una sola meta profesional y una meta personal, y de esas metas, de estas dos metas, se desprenderán objetivos como son escalones para llegar a la meta, y que los alcance. Es muy importante planear, sí es muy importante planear, pero no es lo más importante. Lo más importante es ejecutar.
Escuchaba recientemente el mensaje de Ana Patricia Botín, presidenta de Grupo Santander o del Banco Santander, diciéndole a su gente, ya tenemos claro a dónde vamos, lo más importante es la ejecución. Y lo reitero, lo repito, porque esa es lo que siempre decimos a la metodología, hazlo sencillo. Ejecutar es la base del éxito para lograr lo que queremos alcanzar. Ya luego vendrá, sí, la parte de evaluación y obviamente tiene que venir el reconocimiento. Yo los invito a que cierren su año, hagan su evaluación de cómo les fue, si tuvieron la oportunidad de pintarle el segundo ojo a su Daruma o se va a quedar tuerto, pintar su nuevo Daruma para el año 2025 y espero que logren mucho o todo lo que están buscando y lo que aspiran. Les deseo unas finales de fiestas y de sus vacaciones, si es que las están tomando, que sean muy gratas en compañía de con quien ustedes quieren estar. Y otra vez un año 2025 espectacular. Agradezco mucho al equipo de edición, al equipo que nos ayuda a hacer posible Titanes del Mundo del Trabajo, Adriana y Andrés, y a todas y a todos ustedes por vernos y escucharnos. Les deseo pues un muy feliz 2025 y les deseo muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el lugar y la hora en la que nos escuchen. Muchas gracias.